Pol Pot y los Khmeres Rojos. Capítulo 1. Poder y terror. A gigantic mass movement for recovery and construction is developing vigorously all over the country. With the momentum of a torrent and the force of a tidal wave, we are fighting courageously to build a new Kampuchea in which the people have become the masters. En Camboya, el periodo entre 1975 y 1979 fue testigo de uno de los regímenes más sangrientos del siglo XX. Al menos 1.700.000 personas murieron a manos de los Khmeres Rojos de una población total de 7 millones. En una oficina bien provista del centro de la capital, Phnom Penh, se almacenan cientos de miles de documentos sobre los Khmeres Rojos y un equipo de jóvenes camboyanos los analizan y calculan la medida real de sus crímenes. Juk Chan, superviviente de los Khmeres Rojos y educado en Estados Unidos, es el director de este centro de investigación conocido como el Centro de Documentación Camboyano. Financiado en su mayor parte por el Congreso estadounidense, Holanda, Noruega y Australia, tiene un objetivo simple: llevar a los cabezas de los Khmeres Rojos ante la justicia. Nos duele el corazón muy adentro. Por fuera parecemos normales, como yo, que me he visto bien y tengo un aspecto normal. Pero por dentro, todo está teñido por el pasado. Necesitamos un sistema legal que respete la ley. Lo que ocurrió es como cuando te duele una muela y vas a ver al dentista. El tratamiento es doloroso. Te agujerea la muela, pero después te sientes aliviado. Es lo mismo con nuestra gente. Hay una enfermedad y hay que curarla. El tratamiento será muy doloroso, así que necesitamos un tribunal. Con un tribunal que nos pueda decir por qué murieron nuestros padres y nuestros hermanos, nos sentiremos aliviados. Dejaremos de tener pesadillas. El problema se resolvería en público y en un tribunal. Algunos expertos occidentales han dedicado su vida a estudiar el fenómeno que fueron los Khmeres Rojos. David Scheller, que vive en Washington, es uno de los mayores expertos en este campo. Su biografía de Pol Pot sigue siendo el punto de referencia de uno de los criminales más terribles de la historia. Creo que fue el príncipe Norodom Sihanouk el que acuñó la expresión Khmer Rojo por varias razones. Una de ellas fue para evitar molestar u ofender a sus amigos comunistas de China y Vietnam y para sugerir que era un partido comunista auténtico, que lo era, que operaba bajo patronato extranjero, que así era, en vez de implicar que era un grupo autónomo de locos que se oponía a su régimen benevolente de una forma irracional. Y también le gustó la expresión porque le permitía convertir la política de Camboya en una especie de sistema tricolor, un sistema rojo, azul y blanco. Los rojos eran la izquierda, los azules los conservadores de la derecha, y el blanco estaba en medio. El Khmer neutro que arbitraba, por así decirlo, la mesa camboyana entre facciones extremistas y que era parte de su papel en la política, creo. Stephen Heder, profesor de la Universidad de Londres, es otro especialista en los Khmeres Rojos. Habla camboyano con fluidez y su investigación de los archivos se considera trabajo fidedigno en ese campo.
Para nosotros es difícil recordar que a finales del periodo colonial, a principios del periodo postcolonial, Camboya era una democracia prometedora en el sudeste asiático. También resulta irónico y difícil de recordar que fuera con el apoyo estadounidense, sobre todo entre 1955 y 1959, que Sihanouk acabó con la oposición. Eso incluyó a la oposición democrática, la comunista y la republicana. En 1963, todos los elementos serios de oposición que no estaban en coalición con Sihanouk habían formado una revuelta armada. 1968 fue el comienzo de la lucha armada de los Jemeres Rojos, cuando una fuerza irrisoria y mal equipada atacó la oficina de gobierno de un pueblo. On the party's decision, an armed uprising was staged on January 17, 1968, in the northwest region. On that day, a shock force of 16 people attacked the township government at Bay Daram, Battambang, at 9 o'clock in the morning, capturing more than 10 rifles. Que el Partido Comunista Camboyano, o PCC, decidiera atacar se tomó más tarde como el nacimiento del Ejército Revolucionario. This was followed by other armed uprisings in the southwest, east, north, and northeast regions. Empty-handed, the masses captured many weapons from puppet troops and police, fighting cleverly and bravely against the enemy. The flames of People's War raged all over the country. Desde ese momento crucial, Pol Pot y sus compinches lideraron la lucha armada desde su base clandestina en el noreste del país, cerca de la frontera con Vietnam. Mal armados y con menos soldados, huyeron de las fuerzas gubernamentales del príncipe Sihanouk. Pol Pot era como muchos líderes que subieron al poder por las circunstancias. Era mucho más mediocre de lo que pensamos. Y estaba rodeado de gente igual de mediocre. La guerra de Vietnam facilitó la revuelta de Pol Pot, sobre todo cuando se extendió a Camboya. El bombardeo implacable del ejército estadounidense sobre los refugios del Vietcong en Camboya en 1969, con el nombre clave Menú, se ocultó al principio al público estadounidense. Solo años después, el Congreso estadounidense descubrió la verdad sobre esas incursiones. Nixon fue elegido. Kissinger era secretario de Estado y querían salir de Vietnam. Tenían contactos con los chinos y adoptaron una política de vietnamización, reemplazando tropas estadounidenses por soldados survietnamitas. Aún así estaban convencidos, y es verdad en gran parte, de que la mayoría de las provisiones del Vietcong venían por la senda de Ho Chi Minh, por la parte camboyana. Ese era el elemento clave. De modo que la política neutral que Sihanouk quería mantener estaba tomada por unas fuerzas demasiado poderosas para que él lo controlara. El sistema de Sihanouk era muy conservador y se basaba en la cultura agrícola y la tradición camboya del rey Dios. Frente a estos hechos y las presiones de la Segunda Guerra Indochina, no tenía forma de resistirse. En cuanto a los Jemeres Rojos, en ese momento estaban en el noreste de Camboya, en territorio protegido por el Vietcong, y desempeñaron un papel menor en Camboya. El elemento clave del golpe de Estado fue la revuelta de la clase dirigente camboyana contra su príncipe. El 18 de marzo de 1970, el general Lon Nol, comandante en jefe del ejército, y el príncipe Sisowath Sirin Matak, primo del príncipe Sihanouk, lideró el golpe que expulsó al jefe de Estado. On March 18, 1970, the National Assembly and the Council of the Kingdom met and voted unanimously to withdraw their confidence in Prince Norodom Sihanouk. Ko Si-jin le informó del golpe de Estado en el coche de camino al aeropuerto cuando se iba a Beijing. Creo que pensó en suicidarse el resto del día, pero lo disimuló. Y llegó a China.
donde le recibieron Zhou Enlai y su alto representante de la Oficina de Asuntos Exteriores de China. Este se apresuró a decirle a Sihanouk que no hiciera nada precipitado, que podía ser importante en la lucha por el derrocamiento, destituir a la gente que le había derrocado y que aún podía desempeñar un papel importante en la reconstrucción de Camboya. Finalmente fue su amigo, el primer ministro chino Zhou Enlai, quien le instó a luchar, instalándole en la antigua residencia del embajador francés en Pekín. On dit que je suis prisonnier des Chinois. Ce n'est pas une si mauvaise prison. Vous la voyez, la prison, ma prison. Enfin, je suis très heureux de me trouver dans cette Chine que j'ai toujours considérée comme étant ma seconde patrie. J'ai ici un ami qui m'est très cher, le Premier ministre Zhou Enlai. Nous nous sommes connus à Bandung en 1955 et depuis lors, on a toujours été très copains. Et ici, il met à ma disposition cette grande maison et avec un personnel qui m'entoure de soins que je peux qualifier d'affectueux. C'est pourquoi le Cambodge est plein d'admiration pour la Chine. La Chine est la plus grande nation du monde et le Cambodge est un petit pays, mais nos relations sont basées sur l'égalité. El príncipe Sihanouk y Zhou Enlai discutieron la posibilidad de vengarse de los traidores de Phnom Penh. La ayuda no solo procedía de China, sino también de Corea del Norte y el norte de Vietnam. Cuando llegó a Beijing, anunció que iba a formar un gobierno real, un frente nacional. Dijo que quería que la gente fuera a la jungla y se uniera a la resistencia, y también dijo que aquellos que le habían derrocado serían juzgados delante de un tribunal popular o algo equivalente. En 1970 estalló la guerra civil en Camboya. El ejército de Lon Nol, con ayuda económica de Estados Unidos, luchó con los Khmeres Rojos apoyados por China y los comunistas de Vietnam. Esta cruenta guerra civil duraría más de 5 años y supuso al menos una pérdida de 600.000 vidas humanas. Now let's look at Cambodia. Cambodia is the Nixon doctrine in its purest form. Because in Cambodia what we are doing is helping the Cambodians to help themselves. Fue una campaña militar fructífera, porque evitó que los Khmeres Rojos entraran en Phnom Penh. Si uno se fija en los patrones de bombardeo que describen los libros, crearon un anillo de fuego alrededor de la ciudad, aplastando las posiciones militares de los Khmeres Rojos, matando a miles de personas. Militarmente tuvo mucho éxito, psicológicamente para los camboyanos fue devastador. Puede que las bajas civiles no fueran tantas como se dice, porque miles de personas huyeron de la zona, donde vivieron en condiciones terribles, pero sobrevivieron. Fue un incidente muy grave en la política estadounidense y una fase horrible de la larga guerra indochina. Moi, je suis très triste, très malheureux quand je pense au sort extrêmement pitoyable de mon peuple. Mais nous ne pouvons pas arrêter cette guerre parce que, pour cette simple raison que cette guerre n'est pas notre création. Elle nous est imposée par M. Nixon, par l'impérialisme américain. Nous étions indépendants. Alors il faut lutter pour retrouver tout cela, l'indépendance, la liberté, la dignité nationale.
En marzo de 1973, el príncipe Sihanouk volvió a Camboya con su mujer Monique y fue de encubierto. El objetivo de esa vuelta histórica estaba claro: demostrar al mundo que existía una resistencia al régimen de Lon Nol apoyado por Estados Unidos. El mismo príncipe proporcionó los comentarios para esta cinta y el viaje tuvo sus peligros, aunque a veces parezca que actúa como un turista. Un citoyen de la ville de Stung Treng, une ville frontalière, met à ma disposition une Mercedes, sa Mercedes grise, bien camouflée par nos guerrilleros, avec des feuillages. Et me voici prenant mon premier bain à la Khmer, mon premier bain depuis 3 ans, à la cambodgienne. Voici un moment de repos au milieu du chemin. Je travaille, je parle de mon pays avec mes collaborateurs, M. Ionsari, envoyé spécial de la résistance intérieure, ma femme qui prend des notes sur un petit carnet. La decisión de permitir a Sihanouk una breve visita formó parte de un intento por jugar la carta nacionalista contra los vietnamitas, por reforzar el apoyo camboyano no comunista que fuera. Al mismo tiempo, en el campo, impusieron la cooperativización, que se veía como una forma de destruir el feudalismo y así socavar toda posibilidad de que Sihanouk volviera a la escena política. Il est bien vivant. Voici de nouveau Hunem et des leaders de l'armée populaire. Los nombres de los verdaderos jefes de los Khmeres rojos, como Pol Pot o Nuon Kea, nunca se revelaron. Para el príncipe, el jefe de la resistencia era Khieu Samphan, una persona muy respetada en Camboya en ese momento. Aunque Pol Pot permanecía en la sombra, era el marionetista, el que movía los hilos. Somos priés par les photographes de l'armée populaire de poser ensemble pour une photo souvenir. Ha sido mi naturaleza desde que era niño. Nunca he hablado abiertamente sobre mí mismo. Un escritor, Jack Bergs, escribió que me conocía desde hacía 20 o 30 años como un joven amable, discreto y sonriente. No quería parecer un líder. Mis amigos me preguntan por mi pasado. Primero trabajé mucho. Luego tuve la oportunidad de hacer algo importante. Por ejemplo, me convertí en secretario general. No había nadie más disponible, así que me dieron el trabajo. Les dije que no quería, pero... No cabe duda de que los Khmeres rojos eran un ejército comunista irrelevante y pequeño en Indochina en 1970. Cuando derrocaron a Sihanouk, colocó su interés personal por la venganza por encima de los intereses del país y se alió con los Khmeres rojos. Estos pasaron de ser un ejército de guerrillas pequeño de menos de 5.000 soldados a una tropa de más de 100.000 hombres armados en cuestión de meses. Y fue porque Sihanouk creó los Khmeres rojos, les llevó al poder y luego le comieron vivo. Eso formará parte de su legado en la historia, le guste o no. Carretera de Tak Mau, a 10 kilómetros de Phnom Penh. Acompañados por el periodista Jean-Claude Pomontí, nos dirigimos a nuestra reunión con el primer ministro Hun Sen, el hombre fuerte del régimen actual.
Como muchos jóvenes de los 70, el Huensen estudiante se unió en la sombra a la lucha contra el odiado Lon Nol, apoyado por Estados Unidos. Ocurrieron dos cosas que me llevaron a dejar los estudios y entrar en la resistencia. La primera, la agresión extranjera, que amplificó el golpe de Estado. Es el primer punto y es muy importante. Para nosotros, una de las cosas más insoportables fue ver la invasión extranjera y las armas que se usaban contra nuestra gente. La segunda razón fue la llamada del príncipe Sihanouk a la lucha contra la agresión extranjera. Teníamos que unirnos, organizarnos y vencer a los extranjeros. Valiant and high-spirited, our heroic army advanced towards the lower reaches of the Mekong River, towards Phnom Penh, towards the provincial capitals under temporary enemy control. Ganaron los menos débiles. Al contrario de lo que se ha dicho y escrito, los Khmeres rojos nunca fueron buenos luchadores, pero encontraron a alguien más débil que ellos. Y de hecho el ejército de Lon Nol, el ejército republicano, era incluso más débil que los luchadores de los Khmeres rojos. Lon Nol y Siri Matak tenían que traicionar a Sihanouk para colocarse en lo más alto de Camboya, de modo que se fiaron de Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos tuvieron que abandonarles, Lon Nol, con mucho dinero, y su mujer se fue a Estados Unidos. Y como resultado, los Khmeres rojos tomaron el poder en Phnom Penh. Toda Indochina se perdió ante Estados Unidos y el mundo libre, y se hizo comunista. Ese fue el resultado de la locura de política del presidente Nixon y el señor Kissinger. Ellos no estaban locos, pero su política era una locura. El 17 de abril de 1975, los Khmeres rojos entran en Phnom Penh y los habitantes de la ciudad y aquellos que buscaron allí refugio les dan la bienvenida con los brazos abiertos. El escritor François Bissot estaba allí y recuerda los hechos. A los Khmeres rojos les acogieron con una especie de alivio. Era el fin de la guerra, el final de la lucha, de los misiles, cientos de misiles al día durante varios meses. Su bienvenida incluía la esperanza que los habitantes de Phnom Penh, todos los camboyanos, albergaban al final de la guerra. Pero apenas fue el comienzo de algo peor. Un periodo que iba a ser mucho más serio, mucho más duro que la misma guerra. Gilles Babou, un joven periodista que en aquel momento trabajaba con France Inter, también estaba allí para ver la victoria de los Khmeres rojos. Solíamos hablar de la gente de la jungla. Era como un chiste. Descubrieron la ciudad. Descubrieron la maldad absoluta. Tanto de los extranjeros como de la capital, con su corrupción y modernidad. Y esos jóvenes, quinceañeros, vestidos de negro, que iban a imponer su mandato, tenían, después de todo, una especie de inocencia que a mí me parece perturbadora. Durante unas horas se pudo pensar que las cosas saldrían bien. Pero luego difundieron el rumor de que los estadounidenses iban a bombardear la ciudad. Entonces llegó la orden de evacuación. Ese día marcó el comienzo del año cero, el nacimiento de la revolución. Se abolió el dinero, los bancos y el mercado libre. Se cerraron monasterios, escuelas y universidades. La transformación que buscaban los Khmeres rojos era total. Intentaban abolir el pasado y crear una sociedad libre de corrupción. Para los que vivían en los centros urbanos, fue el comienzo de un largo periodo de deportación, crueldad y brutalidad de una profundidad inimaginable.
Vi a gente enferma, postrada en camas de hospital, a las que arrancaban los goteros. Vi a gente de Phnom Penh marchándose con una nevera o un ventilador a zonas sin electricidad. El único lugar donde los Khmeres rojos reconocían algo parecido a la inmunidad diplomática fue la embajada francesa en Phnom Penh. Cientos de extranjeros encontraron allí refugio, sobre todo los de origen francés. Pero para los camboyanos era distinto. Por ejemplo, algunos ministros del régimen de Lon Nol y el príncipe Sirik Matak entraron en la embajada, pero fueron expulsados por exigencia de los Khmeres rojos y ejecutados poco después. François Bissot, encerrado en la embajada al otro lado de la valla, no ha olvidado el ambiente que se respiraba. Todos tenían miedo. Todo el mundo tenía miedo. Primero de morir. Es el miedo más primario del hombre. Y en el recinto de la embajada el miedo estaba presente. Muchas familias quedaron divididas. El padre estaba en su sitio, los demás en otro. El mayor miedo de la mayoría de la gente que buscó refugio en la embajada era si podían quedarse y beneficiarse del asilo en Francia, lo que las autoridades francesas no podían garantizarles. Tras una espera de 3 semanas, los nuevos líderes de Camboya ordenaron a los extranjeros abandonar la embajada francesa y dirigirse a la frontera tailandesa. Metidos en camiones viejos proporcionados por los Khmeres rojos, el viaje dejó una marca indeleble en todos ellos. Quizás sea la imagen más impresionante que he visto en mi vida. A primera hora de la mañana, pasamos por Phnom Penh. La ciudad, la noción de ciudad, había desaparecido. Recuerdo que había puertas y ventanas abiertas. Recuerdo los edificios donde vivía gente que yo conocía y que habían desaparecido. Quizá nos cruzáramos con 10 o 15 personas en una ciudad que una vez tuvo una población de 2 millones. De vez en cuando veíamos un gato. Se podían ver fajos tirados de rieles, la moneda local, que no valía nada. Era totalmente irreal. Esa gente había convertido la capital en un lugar surrealista. En 3 semanas, una de las mayores ciudades de Asia se había convertido en un pueblo fantasma. Después de la liberación total de nuestro país, pensamos que íbamos a quedarnos en Phnom Penh y otros centros administrativos, un total de unos 2 millones de habitantes. En realidad, había casi 3 millones de personas que alimentar. Así que informamos a los habitantes de Phnom Penh de que si querían vivir y encontrar comida, no mucha pero suficiente, tendrían que ir al campo, donde se habían levantado establecimientos. El 70% de esas personas consiguieron una alimentación mejor que antes de la liberación de la ciudad. Claro que el restante 30% perdió la riqueza y el lujo del que solía disfrutar. Bueno, entonces había una sensación general de que la forma de convertir Camboya en un país moderno y avanzado era proletarizando a la población. Y hacerlo a través de la creación de cooperativas semi-industriales de campesinos. Y así poner a toda la población urbana en una enorme situación de reeducación, en la que estarían controlados por 1, los campesinos pobres, y 2, el partido que representaba a esos campesinos pobres. Además, el propósito de la evacuación de Phnom Penh era frustrar los sabotajes, asesinatos y conspiración planeados.
A pesar de las palabras tranquilizadoras de Ian Sari, la realidad de la vida cotidiana en el campo era totalmente diferente. Hoy en día, los equipos del Centro de Documentación siguen buscando información hasta en las aldeas más remotas. Registran y archivan las explicaciones de los supervivientes para usarlas en caso de que los Jemeres Rojos sean llevados ante la ley. Vayamos a donde vayamos, la gente siempre viene a contarnos su sufrimiento. Nos cuentan sus experiencias en aquel momento. Algunos son antiguos prisioneros torturados por los Jemeres Rojos. Nos lo cuentan todo y colaboran. Vienen hasta cuando están muy ocupados. A veces tienen que trabajar para ganarse la vida. Y aún así vienen a hablar con nosotros. Algunos trabajan en los arrozales y cuando oyen que hemos llegado, vienen con las manos aún llenas de barro para contarnos lo que sufrieron bajo el régimen de los Jemeres Rojos. Diga su nombre primero, por favor. Me llamo Chabun. ¿Chabun? Chabun. ¿Cuántos años tiene? 72. Usted estuvo en la cárcel en la época de los Jemeres Rojos. ¿Me podría explicar cómo le torturaron? Me pegaron, me interrogaron y me acusaron de ser el ayudante de alcalde de Sorok Barai. Yo les dije que no conocía al alcalde de Sorok Barai y que nunca había tenido ese puesto, pero no me creyeron. Dijeron que sí lo había hecho. Me pegaron una y otra vez. Primero con una vara de bambú. Y cuando se rompieron todas, con una rama de árbol. Hacía un ruido horrible. En cuanto al dolor moral, nunca se irá. Nunca olvidaré lo que me hicieron. Yo no hice nada. Solo era un ciudadano normal. A mí no me pegaron, pero he visto a otros a los que sí. Les ataban y, por ejemplo, a los que llamaban ABCDE, les mataban. Les ataban de manos y pies y se los llevaban. No sé a dónde, pero sé que los mataban porque las cadenas y cuerdas siempre volvían vacías. Esa gente desapareció. Y a los que tenían que morir solos, les dejaban que se murieran de hambre y sed allí mismo. Luego los arrastraban a las fosas comunes. En ese momento nadie sabía lo que se escondía tras las misteriosas iniciales ANCAR, que era en realidad la estructura de poder del país. La ANCAR, u organización en español, era una cortina de humo para evitar proclamar públicamente que era el Partido Comunista el que había tomado el poder. En realidad, detrás de ANCAR se alzaba la oficina permanente del Partido Comunista Camboyano. Apenas 5 o 6 personas. Pol Pot era el responsable. O sea, el número 1 en Camboya. Nuon Chea era el número 2. Ieng Sari el número 3. So Pim el número 4. Y yo, el número 5. Nuon Chea, ayudante del secretario general del Partido Comunista Camboyano y responsable de ideología, era el más reservado y misterioso del grupo. Khieu Samphan, portavoz de Pol Pot y cara sonriente del régimen, solía hacer de representante de la Kampuchea democrática en el extranjero. Son Sen, ministro de Defensa y Seguridad Nacional, supervisaba Tul Sleng, el centro de tortura y exterminio de Phnom Penh. Ieng Sari, ministro de Asuntos Exteriores y cuñado de Pol Pot, ahora dice que no sabía nada de las masacres cometidas por los Jemeres Rojos. Tha Mok, comandante militar y político de la región suroeste y apodado El Carnicero, fue quizá el miembro de ANCAR más brutal de todos.
our beloved comrade Pol Pot has come to attend the inauguration ceremony of the reservoir. Pol Pot Pol Pot hizo cosas malas y cosas buenas entre 1975 y 1978 y los siguientes años. Las acciones de Pol Pot, buenas y malas, son un problema que los camboyanos tendrán que atender. Más tarde podrán expresar su parecer y sentimientos acerca de esas acciones. La ideología es la verdad. La verdad surge de la práctica. Es decir, surge de la revolución liderada por los pobres con una gran fuerza, unidad y ánimo de lucha nacionales. Aquel que tiene arroz lo tiene todo, rezaba el eslogan Khmer. Como en la época del Imperio Angkor, todo el país se organizó alrededor de la cosecha del arroz. El sueño de la organización de Angkar era incrementar la producción de 1 tonelada por hectárea a 3 toneladas, un programa tremendamente ambicioso. La comida de la población estaba muy racionada y el alimento diario consistía en un caldo ligero de arroz y a veces unas pocas verduras. Cientos de miles de camboyanos murieron de hambre mientras Angkar exportaba todo el arroz. La importancia que implicaba el arroz reflejaba su formación ideológica, que tenía un origen principalmente vietnamita y chino, de que para dar el primer paso hacia la industrialización había que crear un excedente agrícola. En cuanto se tenía ese excedente agrícola, se podía hacer todo lo demás, así que fijaron ese objetivo completamente fantástico e inalcanzable que muy pocas personas, cooperativas o sectores fueron capaces de cumplir. Y eso avivó la paranoia. La política no podía estar mal. Debían de ser sabotajes a nivel local. Si eliminaban el cuadro local malo y lo sustituían con un cuadro local bueno, todo saldría bien. Pero claro, lo que ocurrió es que eliminaron el cuadro local, lo reemplazaron por otro nuevo y las cosas se pusieron incluso peor. Un superviviente de las atrocidades de los Khmeres rojos fue el músico ciego Kon Nai. En la época de la Kampuchea democrática, su gran talento con el chapay y la composición de canciones revolucionarias garantizaron su supervivencia. ¿Por qué estoy ciego? Por la varicela. Cuando me hice mayor pensé en este chapay. Podría ser mi forma de ganarme la vida, de resolver mis problemas prácticos. Sabía lo que quería. A partir de 1975 me hicieron cantar para los trabajadores jóvenes y viejos que acarreaban barro. Tenía que cantarles sobre la tierra, por ejemplo, celebrando las 3 toneladas de arroz por hectárea. Tenía que cantar que el antiguo régimen oprimía a la gente, que reprimía al pueblo. Tenías que mostrar tu apoyo al régimen de Pol Pot. Y expresar alegría por haber escapado de un sistema feudal e imperialista.
Yo no presencié ningún asesinato, pero vi la miseria de mi pueblo. No había libertad. Les forzaban a trabajar, etc. Me hubiera gustado suavizar el régimen, pero los Jemeres Rojos no me escuchaban. De modo que en 1976 dimití. Entonces me castigaron con arresto domiciliario. El príncipe Sihanouk y su mujer le deben la vida a la protección de los chinos, ya que estuvieron prisioneros en el Palacio Real hasta la llegada del ejército vietnamita a finales de 1978. Solo vi a un hombre, Khieu Samphan. De vez en cuando venía al Palacio Real solo para decirme: hola, ¿qué tal estás? De vez en cuando Khieu Samphan me acompañaba al campo para ver cómo la gente trabajaba en algún sistema de irrigación. Pero mi desilusión y desesperación llegaron cuando vi la realidad. Después de eso, me informaron de que a los refugiados que habían gritado «Larga vida, Sihanouk», los mataban después de mi visita. Los Jemeres Rojos les castigaban. Había pena de muerte por estar a mi favor. No podía creer que fueran tan crueles e inhumanos. En mis sueños les veía sufriendo mucho en las cooperativas de los Jemeres Rojos, que en realidad eran campos de concentración, pequeños Auschwitz. Terrible. 5 de mis hijos y 14 de mis nietos fueron enviados a las cooperativas. Los liquidaron a todos. In these hard days, the leaders of the state are constantly among the people. Khieu Samphan, president of the state presidium, calls on railway workers to restore transport and communications as soon as possible. Deputy Prime Ministers Ian Sare and Von Veit come to the worksite to congratulate the workers on behalf of the revolutionary organization. Los Jemeres Rojos ejecutaron a gente con conocimientos, intelectuales, funcionarios, profesores. Los conductores de tren son solo un ejemplo de todos los que fueron elegidos para pagar el precio más alto, la muerte. En el antiguo régimen, nada era bueno. Mataban gente. Y todos los que trabajaban como perros, que se dejaban la piel, pero cuyas máquinas se estropeaban, se los llevaban y los mataban. Nada de ese régimen era positivo. Fue un genocidio. Los Jemeres Rojos querían aprender ingeniería ferroviaria y creían que la tecnología de una locomotora era sencilla.
pero no sabían nada de locomotoras. Les pidieron a los ingenieros que les enseñaran. Si un ingeniero dibujaba una dinamo o algo así, le acusaban de no querer enseñarles nada. Decían que lo hacía a propósito, que no quería enseñarles, así que se lo llevaban y le mataban. Parecer sordo y mudo, no ver nada, no pensar en tus hijos, en tu mujer, solo pensar en ti mismo hasta la muerte, hacer todo lo que te decían. Literalmente, así es como sobrevivir. La ANCAR organizó purgas y la limpieza se intensificó cuando el régimen se encontró cerca de la derrota. Muchos miembros veteranos de los Jemeres Rojos vieron cómo les acusaban de ser contrarrevolucionarios, traidores o agentes extranjeros. Cuando los Jemeres Rojos tomaron el poder, Suan Pal era matrona y su marido el jefe financiero del pueblo de Baribó en el centro de Camboya. Le asesinaron junto a sus 8 hijos, liquidado en la jerga de los Jemeres. Su crimen, traicionar a la tierra patria. Me dieron descargas eléctricas y palizas. Esa fue la sentencia leve. Imagina la severa. Solían meterte la cabeza en agua, ya fuera sucia o limpia, con los pies atados. Te cubrían la cabeza con una bolsa de plástico y te pegaban. Sangrabas por la nariz y la boca. Yo no, esas torturas eran para los hombres. A mi marido lo mataron un año antes. A mis hijos no los mataron delante de mí, excepto a los 2 que encarcelaron conmigo. Les hicieron inhalar agua hasta que les salió sangre por los ojos, la nariz y las partes sexuales. Mis otros 6 hijos, no sé dónde los mataron. Me dijeron que se habían ido a estudiar fuera. ¿Sabe por qué la detuvieron? No me dijeron nada. Nunca supe nada. Me llamaron traidora, solo eso. Los cuerpos de toda su familia están enterrados en la fosa común del templo del pueblo. Una característica de este régimen es que usaron los templos, o wats, como centros de interrogación, tortura y exterminio. Creo que la razón por la que purgaron a la gente fue la misma que tuvieron en Rusia en los años 30. Los programas que habían organizado desde arriba no tenían éxito y tenían que echar la culpa a alguien del fracaso. No podían ser los de arriba, no podía ser la gente porque las masas son inocentes. Así que tenían que ser aquellos que conectaban a unos y otros, que era el Partido Comunista. Así que fue como la política de Stalin, donde consideraban que la gente trabajaba para un servicio de inteligencia extranjero, la CIA, la KGB, etc., para derrocar al gobierno. Con el nombre clave S-21, Tuol Sleng, la prisión central de los Jemeres Rojos en Phnom Penh, fue una vez una escuela secundaria. Aquí, los prisioneros más importantes fueron torturados para extraerles confesiones firmadas por crímenes que no habían cometido. La burocracia de muerte de Tuol Sleng se fue desarrollando con el tiempo. Jóvenes guardias, fotógrafos, archivistas y verdugos emplearon a unas 200 personas para hacer funcionar esa máquina tan macabra. Un antiguo profesor de matemáticas, Kong Kekewa, o Dak, como se le conocía, era el director de Tuol Sleng y recibía órdenes directamente de ANCAR o de Son Sen en particular.
Dutch nunca designó a nadie para la ejecución. Solo recibía clientes, por así decirlo. Y su única responsabilidad era hacer un informe de los que iban a ser ejecutados. Así era como su organización. Su espíritu gestor era influyente. Organizaba las comidas de los guardias, cuando se sacaba a la basura, el aparcamiento de los camiones, todo ese tipo de cosas. Eso fue lo que convirtió a Dutch en el director de Tuol Sleng, y un director muy apreciado. When we came to this prison on the 14th of January 1979, there were 11 dead bodies in the 11 former classrooms, and one body lying in the yard. After killing a prisoner, the torturers would cut his throat and rip up his belly, then put a number on his body, and once again take a photograph of him, dead. What did they do it for? We found these children in the office building. All were paralyzed with hunger and fear. Who are their parents? And where are they now? ¿Ha dicho algo Pol Pot de las masacres? ¿Le preguntó a otros sobre ellos? No, eso quedó entre Pol Pot y el director. Entre ellos dos. El director interrogó al prisionero y Pol Pot tomó la decisión. Nosotros, los del comité, no sabíamos nada. El comité no intervenía en esos temas. ¿Fue usted responsable de Tuol Sleng? ¿Y de verdad cree que esos 16.000, incluyendo mujeres y niños, eran agentes dobles? Le diré una cosa. Yo trabajaba en lo más alto. Solo tomaba decisiones concernientes a gente importante. No me encargaba de las tropas. Esa gente se unió al partido, al frente del Partido Democrático, pero no estaban con nosotros. En 1976-77 promovieron una conspiración para derrocarme. Organizaron un comité para llevar a cabo un golpe. Los que querían matarme eran los jefes. Eran yuan, vietnamitas. No los recuerdo a todos, pero tengo documentación sobre uno de ellos, uno de los conspiradores. Uno de ellos era Ya. Y era agente doble vietnamita desde 1946. Este Ya que menciona Pol Pot era el nombre en clave de Nef Saran, amigo desde los años 60. Tras 10 días en Tuol Sleng, Nef Saran escribió que fue torturado y obligado a confesar crímenes imaginarios. En una de las páginas de su confesión, Dak tachó una frase y escribió en el margen con tinta roja: "No deberías escribir estas cosas. No tienes derecho a quejarte del Angkar". En una nota aparte al interrogador, Dak añadió: "El Angkar ha decidido que si Ya sigue escondiendo su traición será ejecutado. Puedes utilizar el método intensivo hasta por un periodo prolongado". Nef Saran fue torturado durante más de una semana y luego ejecutado. Había que verlo como dos niveles.
En el primer nivel se miraba si estaban involucrados o no en alguna clase de conspiración de la CIA, KGB o Vietnam para destruir la revolución. Eso era mentira, claramente. Pero a medida que salieron a la luz más informes internos, creo que muchos de ellos, aunque no estaban involucrados en la conspiración, se preguntaron qué pasaba y llegaron a la conclusión de que la política económica era contraproducente y hacía que la gente muriera de hambre y que las matanzas a gran escala estaban equivocadas. Extractos del manual de interrogatorios de Tuol Sleng. No torturar a un prisionero por diversión. El objetivo de la tortura es solo obtener respuestas lo más rápido posible. Golpea al prisionero para infligirle miedo, no para matarlo. No le debilites hasta el punto de que ya no sea posible seguir interrogándole. Hasta el momento de la muerte del prisionero, los secretos de la CIA siempre permanecen en su corazón, sin importar lo que hagas. Nem Em, de 15 años, un soldado campesino de los Jemeres Rojos muy admirado por sus jefes, fue enviado a Shanghái, China, para aprender fotografía. Tras varios meses de clases, Em volvió a Phnom Penh para convertirse en el fotógrafo jefe de Tuol Sleng. Hoy en día ya no trabaja en eso y se gana la vida vendiendo mantelerías. Primero, tuve que aprender cómo medir la luz, la velocidad, a elegir el ángulo adecuado, a no temblar y a encuadrar con precisión. La fotografía requiere mucho tiempo y cuidado. Tienes que tener manos firmes. Decidíamos una camisa y una expresión de la persona para que la foto estuviera bien. Teníamos sentimientos, pero aunque queríamos ayudar a los prisioneros, no podíamos. En esa sociedad nadie podía ayudar. No era como ahora. Si ayudabas a alguien, morías. No había libertad como ahora. Hoy podemos ayudarnos unos a otros. Si intentabas ayudar entonces, estabas muerto. No faltaba trabajo en Tuol Sleng. Había 6 fotógrafos empleados allí. Uno fue ejecutado por ayudar a un prisionero. La acusación, sabotaje. La mayoría de los prisioneros no llegaban en mal estado. En cuanto les detenían, les fotografiábamos antes de que les pegaran. Solo les torturaban después de la foto. También les hacíamos fotos después de que les mataran. Después de que les torturaran y mataran, les hacíamos fotos. Solo hacíamos esas fotos para enseñárselas a los otros. Tuve que hacerles fotos después de que les pegaran, de que les mataran. Les hacíamos fotos y poníamos su nombre en una lista. Hoy en día, este centro de tortura es un museo que documenta el genocidio de los Jemeres Rojos. Las paredes muestran las fotos de los entre 15 y 20.000 desaparecidos, hombres, mujeres y niños. Lo más horrible que vi fue un hombre desnudo al que llevaban 2 guardias. Le sacaron del edificio y le metieron en un camión. Lo vi con mis propios ojos. Al principio pensaba que estaba muerto, pero no podía andar, y le habían atado los pies y las manos para llevarle como un animal. Van Nath es uno de los 7 supervivientes de Tuol Sleng. Le debe su vida a su talento como pintor. Dag le pidió que hiciera retratos de Pol Pot. Tras la caída de los Jemeres Rojos, Van Nath empezó a pintar lo que había pasado en S-21. Para que el mundo no lo olvide nunca, dice. Algunos no pudieron aguantar la tortura y las palizas.
Les electrocutaban y se desmayaban. Les obligaban a beber salsa de pescado, agua de los váteres, orina. Luego se derrumbaban y lo contaban todo. Decían 4 o 5 nombres de sus vecinos. Esas 4 o 5 personas eran detenidas, sin saber por qué tampoco. Y empezaba otra vez. Ahora, Van Nath y su familia tienen un restaurante en la capital. Perseguido por sus recuerdos 25 años después, aún no entiende por qué le detuvieron y metieron en Tuol Sleng. Si me pides que olvide lo que pasé en Tuol Sleng, sufrí demasiado. Estaba tan aterrado que nunca lo olvidaré. Aunque lo intentara, sería imposible. Sigue volviendo. Cuando como, si sobra arroz y se tira, me acuerdo de cuando solo tenía un grano de arroz que guardar para después. Una y otra vez recuerdo la historia y no puedo olvidarla. Im Cham es otro de los pocos supervivientes de Tuol Sleng. Escultor de talento, Dag le ordenó hacer un busto de Pol Pot. ¿Acaso pretendía el hermano número 1, uno de los hombres favoritos de Pol Pot, iniciar un culto de personalidad como Kim Il-sung en Corea del Norte? Me dieron palizas hasta que me desmayé. Pero lo peor era la bolsa de plástico. Y luego estaba la tortura del agua. Te ataban a una cama, abrían el grifo por encima de la nariz y te hacían inhalar agua hasta que te desmayabas. Luego te pisoteaban para hacer que te saliera el agua por la boca. Te desmayabas 2 o 3 veces al día. Luego te ponían al sol para que te secaras hasta que volvías en ti. Y empezaban desde el principio. La mayoría de los que estaban en Tuol Sleng acababan en los campos de exterminio de Chen Nek, a unos 20 kilómetros de Phnom Penh. Los llevaban allí en camiones por la noche, con las manos atadas a la espalda. Aquellos que confesaban crímenes imaginarios morían de un hachazo en la cabeza. Como el S-21, Chen Nek es ahora un museo conmemorativo nacional. Si observas el proceso de purga con el tiempo, resulta bastante claro que efectivamente habían llegado a la conclusión, consciente o inconscientemente, de que la estructura del partido, excepto ellos mismos, tenía que destruirse y reemplazarse. Pero no fueron capaces de seguirle el ritmo a la destrucción y no podían reemplazar a los que habían eliminado. De modo que al final se quedaron prácticamente sin nada, no solo en cuanto al partido, sino respecto al ejército. Por eso fue tan fácil ganarlos incluso como estructura de coerción frente a los vietnamitas. Los vietnamitas les aplastaron. Al contrario de lo que se muestra en esta cinta de propaganda producida por los chinos, el ejército revolucionario de los Khmeres Rojos fue prácticamente aniquilado a finales de 1978. Las bonitas imágenes y el lavado de cerebro chocan con la realidad de un país devastado por las políticas y las locuras que Pol Pot y los miembros de la oficina permanente del Partido Comunista impusieron a la gente. El Angkar sacrificó Camboya en el altar del poder.